empezar la clase práctica. Quería empezar la clase haciendo una aclaración sobre el final de la clase pasada, que me parece que no quedó muy claro. Una compañera posteó una duda en el foro y eso me hizo dar cuenta que el final de la clase pasada no había sido todo claro, de manera que modifiqué el PDF de la clase 3, ahí están viendo la versión que ya está subida a la página de la materia. ¿Se acuerdan que en el final de la clase pasada habíamos hecho el problema de una esfera que estaba, una esfera cargada con densidad ρ de radio A, que tenía un hueco que estaba descentrado, y este hueco tenía radio B, ¿sí? Y habíamos aprendido cómo hacer para trasladar, ¿sí?, expresiones, ¿sí? Entonces, y habíamos calculado en el problema de la clase pasada el campo sobre el eje Z, ¿sí? Y ya hacia el final, una vez que ya calculamos la parte sobre el eje Z, yo hice una generalización y le dije, bueno, podríamos haber obtenido el campo en cualquier punto de la esfera, o sea, no necesariamente en el eje Z, sabiendo que el campo eléctrico de una esfera desplazada del origen es un vector de en Z versor, ¿no? Sabiendo cómo es la expresión general cuando yo desplazo, ¿sí?, el origen de coordenadas para la esfera. Entonces lo que obteníamos en ese caso era esta expresión, ¿sí?, donde fíjense, la expresión para la esfera centrada es esta, ¿sí? Recuerden que R en R versor no es otra cosa que R vector, ¿sí? Y entonces simplemente lo que hacemos cuando desplazamos, ¿sí?, donde dice R vector, lo reemplazamos por R vector menos D vector, ¿sí? Donde D vector puede ser algo súper general, ¿sí? En nuestro caso, este caso sencillo es D en Z versor, pero podría ser un caso más general, ¿sí? Entonces siempre que hay un siempre que hay una expresión centrada con R vector, la manera de desplazarla es donde dice R vector, reemplazar por R vector menos D, que es el vector de desplazamiento. Estoy notando acá que, nada, voy a decir que no hay dirección en el campo eléctrico, pero sí, la dirección está dada por estos vectores, ¿sí? Por estos vectores, R y D, por la resta de estos vectores, R y D y R y D. Bueno, demasiado mamarracho. Bien, entonces, el campo total va a ser la suma de estos dos campos, ¿sí? Del campo de la esfera desplazada más el campo de la esfera sin desplazar. Y para entender un poco cómo serían de manera cualitativa las líneas de campo, algo que era interesante ver es que dentro de la esfera desplazada, ¿sí?, ¿cómo es el campo? ¿Sí? Dentro de la esfera desplazada yo voy a tener que sumar esta expresión, que es dentro de la esfera grande, y esta expresión que es dentro de la esfera chica, ¿sí?, porque estoy dentro de la esfera chica. Entonces cuando sumo estas dos expresiones, obtengo de esta parte ρ sobre epsilon 0, y en vez de R en R versor, escribí R vector directamente, y después le sumo la parte de la esfera desplazada, o sea, menos ρ sobre 3 epsilon 0, R vector menos D vector. Entonces fíjense que lo que obtengo acá, bueno, esta D está mal, ¿sí? El signo de vector sobre D está mal, lo que obtengo finalmente es ρ sobre 3 epsilon 0 D en Z versor, ¿sí? Fíjense, dentro de la esfera chiquitita del hueco, el campo es uniforme, ¿sí?, y tiene dirección Z, ¿sí? Y eso es en todas, porque ahora ya no estamos calculando el campo sobre el eje Z, ¿sí? En la clase pasada yo solo calculé el campo sobre el eje Z y traté de después, el dibujo que les mostré era en todo el espacio, pero no habíamos pasado, digamos, no habíamos hecho este paso intermedio, por eso no se entendía. Lo que ahora se va a entender mejor. Entonces, el campo de la esfera se va a ver así. Capaz que era lo que yo mostraba, va a ser uniforme en el hueco, ¿sí?, y radial fuera del hueco. Y en los puntos como intermedios, digamos, las líneas de campo siempre tienen que ser continuas, entonces las líneas de campo
se van a ir acomodando para pegar esos dos comportamientos distintos, uniforme adentro de la esfera y radial del hueco, perdón, uniforme adentro del hueco y radial afuera del hueco, ¿sí? Otra manera de verlo es la siguiente. Tengo la esfera grande, y tengo el hueco, ¿sí? Y sé que acá adentro el campo es uniforme. Y sé que acá el campo va a ser radial. ¿Sí? Y acá cuando salga va a querer volver a ser radial, pero se va a tener que adaptar, ¿sí? A cómo venía. Es una manera... ¿Se entiende ahora? Uy, perdón. Bueno. Sí, se entiende. ¿Se entendió ahora? Bueno, genial. Buenísimo. Gracias. Bueno, estoy muy contenta de que estén posteando en los foros. Posteen más, ¿sí? No tengan vergüenza para nada, porque es muy útil el intercambio que hay. De hecho, hay un compañero que posteó una duda sobre cómo hacer las integrales, porque tengo la impresión que en Análisis 2 les enseñan a hacerlas de una manera distinta. Después, si alguien me puede mandar a mi mail el apunte de Análisis 2 para que yo pueda explicar el mapeo de cómo lo hacían en Análisis 2 a cómo lo hacen acá, creo que les va a ayudar a todos para poder resolver mejor los ejercicios. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a pasar, ¿sí?, a esta clase. Bien, donde lo que vamos a ver es, en coincidencia con lo que vieron hoy en la práctica, el desarrollo multipolar del potencial eléctrico, ¿sí? Que ustedes habrán visto en la práctica que cuando yo estoy lejos de la configuración de cargas, ¿sí?, al potencial lo puedo escribir como, bueno, siempre una constante, un término que va acá, siempre es 1 sobre 4 pi epsilon 0, va como la carga sobre el módulo de R, otro término que va como P, que es el momento dipolar de la configuración de cargas escalar R. Hoy vamos a dedicar un gran tiempo a calcular momentos dipolares, tanto de configuraciones de cargas puntuales como de distribuciones continuas de carga. Este segundo término va dividido el módulo de R al cubo, de manera que la dependencia neta de este segundo término va como 1 sobre R cuadrado. Y hay otro término más, que no lo escribí acá, que es el término cuadrupolar, del cual tal vez Luis les habló un poco. No lo escribo acá porque nosotros en Física 3 no vamos a aprender a calcular términos cuadrupolares, porque involucran una matemática que todavía ustedes no conocen bien, que es la matemática de tensores, ¿sí? Pero es importante saber que este otro término va a ir como 1 sobre R al cubo, ¿sí? Es lo único que me parece importante saber. Bien. Entonces, el potencial, repito, lejos de la configuración de cargas, uno lo puede aproximar, ¿sí?, acá capaz va un aproximado, como un término que va como 1 sobre R, más otro término que va como 1 sobre R cuadrado, más otro término que va como 1 sobre R cubo, y otros términos después. Pero en esta materia nos vamos a dedicar básicamente a estos dos términos, ¿sí? Bien. Para una distribución de cargas puntuales, bueno, la carga total es la suma de las cargas, y el momento dipolar se puede escribir como la sumatoria sobre todas las carguitas I del valor de cada una de las carguitas por la posición de cada una de las cargas. Bien, para una distribución continua de cargas, ¿sí?, la carga total se escribe como la integral de ρ en todo el volumen, ¿sí? Si están en el caso de una distribución en superficie, vamos a tener la integral de sigma en toda la superficie, y si tienen una distribución lineal de cargas, van a tener una integral de lambda en toda la línea, ¿sí?, donde tienen carga, ¿sí? En el caso del momento dipolar,
una cosa muy importante, fíjense, la carga es una cantidad escalar, mientras que el momento dipolar es un vector, ¿sí? Esto es muy importante. Y este vector se calcula como la integral de la carga multiplicada por R vector, ¿sí? La dirección de este momento va a multiplicar, de este momento dipolar, lo va a dar este R vector diferencial volumen. Bien. Ahora, en un momento vamos a ver un par de ejemplos que van a hacer que esto sea más claro. Pero, antes de eso, una cosa que creo que ya lo vieron en la teórica, pero lo voy a machacar un poco porque me parece importante, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué pasa si el origen de coordenadas se desplaza? ¿Sí? Quiere decir que yo, en vez de escribir mis momentos dipolares, mis cantidades de interés en función de la coordenada R, ¿sí? Tomo otro origen de coordenadas que está desplazado un cierto vector A, ¿sí? Y a este origen de coordenadas desplazado lo voy a llamar, para calcular, ¿no? El momento dipolar lo va a llamar R barra, ¿sí? No le puse R' para que no se confundan punto campo y punto fuente, porque no tiene nada que ver. De hecho, fíjense que estas integrales integran siempre sobre la fuente, ¿sí? Estas son integrales sobre la distribución de carga. Y algo que tal vez me olvidé de decir, que el momento dipolar, si uno tiene una distribución superficial de cargas, va a ser igual a sigma por R vector de S, ¿sí? Y si ustedes tienen una distribución lineal de cargas, va a ser la integral de lambda por R vector de L, ¿sí? Bien, y siempre, digamos, esta integral es sobre la distribución de cargas, ¿sí? Sobre nuestros R', sobre nuestros puntos fuentes. Bien. Entonces, lo que nosotros queremos ver es qué pasa si ahora yo estoy escribiendo, tengo un P barra, ¿sí? Que es la integral sobre V, donde integro, como le dije siempre, es la configuración de carga, de este ρ de R barra por R barra diferencial barra. Entonces, si yo hago eso, y ahora voy a reemplazar, ¿sí? R barra, lo voy a reemplazar por lo que es, lo voy a poner en función de R, lo voy a poner como R más A, ¿sí? Y entonces, lo que voy a obtener es la integral de ρ de R por R de B más la integral de ρ por A de B, ¿sí? Donde esta primera parte de la integral, no es otra cosa que el momento dipolar que yo obtenía en mi viejo origen de coordenadas, ¿sí? Y esto es lo que se le suma. Quiere decir que, en principio, o si yo desplazo el origen de coordenadas, no obtengo el mismo momento dipolar. Hay un caso donde sí lo obtengo, y en un momentito vamos a ver cuál es. Fíjense, este primer término, como les decía, es el momento dipolar calculado del viejo origen de coordenadas. Y acá lo que me queda es un vector A, porque yo hice un desplazamiento fijo, ¿sí? Este vector es constante, o sea que lo puedo sacar de esta integral, y acá me queda entonces la integral de ρ de B, que no es otra cosa que la carga total, ¿sí? Entonces, a la conclusión que llegamos es que el nuevo momento dipolar va a ser el viejo momento dipolar más el vector por el cual fue desplazado el origen de coordenadas multiplicado por la carga total del sistema, ¿sí? Con lo cual, si la carga total del sistema es 0, entonces el momento dipolar es independiente del origen de coordenadas. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, bien. Entonces, seguimos. Bueno, entonces vamos a calcular cargas y momentos dipolares, primero de distribuciones de cargas puntuales y después de distribuciones continuas de cargas, ¿sí? Entonces vamos a ir con el ejercicio 15, ¿sí? Que nos pregunta cómo se ven de lejos las siguientes configuraciones de carga, ¿sí? Entonces para eso vamos a primero calcular el desarrollo multipolar del potencial, que nos da la expresión del mismo muy lejos de la configuración de cargas, y luego, derivando el potencial, vamos a obtener el campo en el mismo límite. O sea, las expresiones que vamos a obtener, el campo eléctrico de 3 cargas así, ustedes lo saben escribir, ¿sí? Pero
que pueden sumarlo, pero vamos a ver cómo se ve ese campo muy lejos, ¿sí? Y vamos a ver después las líneas de campo, que nos van a ayudar a ganar intuición un poco sobre cómo son las líneas de campo en configuraciones genéricas, ¿sí? Bueno, acá nos conviene situar el origen de coordenadas, acá, como estoy mostrando acá, o sea, en medio de las dos cargas, ¿sí? Y coincidiendo con la posición en X de la tercera carga, y es fácil ver que la carga total es menos Q, ¿sí? Porque tengo menos 3Q más 2Q, la carga total es menos Q. Bien, ahora vamos a calcular el momento dipolar desde el centro de coordenadas que elegimos, ¿sí? Y recuerden que la expresión es que el momento dipolar es la suma sobre todas las cargas de mi configuración de cargas, del valor de cada una de las cargas por la posición de cada una de las cargas, ¿sí? Y antes de empezar a hacer el cálculo, podemos ver acá que por el teorema de Pitágoras, ¿sí? D cuadrado tiene que ser, la hipotenusa tiene que ser igual a D sobre 2 al cuadrado más A al cuadrado, ¿sí? Entonces, despejando A de esta ecuación, lo que obtenemos es que A es raíz de 3 sobre 2D, ¿sí? Si no me creen, hagan la cuenta después tranquilos en sus casas. Bien, entonces, vamos a calcular el momento dipolar. Vamos a empezar por la carga que se encuentra acá, ¿sí? Que vale Q, y su posición respecto del origen de coordenadas es menos D sobre 2 en X versor. Luego vamos a escribir la contribución de esta carguita Q, cuyo valor es Q, y su posición respecto del centro del origen de coordenadas es D sobre 2 en X versor. Y finalmente me queda la tercera carga, cuyo valor es menos 3Q, multiplicada por su posición, que es raíz de 3 sobre 2D en Y versor, ¿sí? La carguita 3 tiene, o sea, su posición en X es 0, mientras que estas dos cargas, ¿sí? Sus posiciones en Y son 0. Entonces, finalmente, podemos ver que este término se anula con este término y obtenemos 3 raíz de 3 menos 3 raíz de 3 sobre 2, D por Q en Y versor, es el momento dipolar de esta configuración de cargas. Bien. Si la carga tiene componentes, claro, las tienen que sumar por separado. De hecho, ahora en un momento vamos a calcular el momento dipolar desde otro origen de coordenadas para que vean ese ejemplo, ¿sí? Bien. Bien, entonces, ¿cómo escribimos el desarrollo, lo que llamamos el desarrollo multipolar del potencial, ¿sí? Que es la expresión que mostré cuando empezamos esta clase. Una constante menos, más, en realidad, K por la carga total, pero la carga total es menos Q, por eso acá la pusimos menos Q sobre R, y después estaba este otro término que era la constante por P escalar R sobre módulo de R al cubo, ¿se acuerdan? Entonces simplemente acá lo que puse fue el valor de P, ¿sí? Creo que me olvidé, no, el signo lo puse acá, ¿sí? El signo menos, lo mandamos para acá, y tenemos 3 raíz de 3 de Q por I versor, producto escalar R vector, ¿sí? ¿Cómo se hace este producto escalar? Capaz que es re fácil, o capaz que se confunden. Bien, recuerden que R vector lo podemos escribir como X y Z, entonces tenemos I versor, producto escalar, X y Z, ¿sí? O lo que es lo mismo, 0 y 0, producto escalar X y Z, ¿sí? ¿Y qué me queda acá? Se me van las componentes X y la componente Z, ¿sí? Y solo me queda, directamente me queda un I cuadrado. 0, 1, 0. Sí, perdón. Sí, tenés razón, perdón. Sí, totalmente. Disculpen. Sí, el R es X y Z. Sí. El R es X y Z y el I versor, yo misma estaba dudando mientras lo escribía, disculpen. A ver, vamos a escribirlo bien. El I versor es
0, 1, 0, producto escalar X y Z, esto es igual a Y. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que obtengo finalmente es menos, esto ya estaba antes, ¿sí? Y acá el I-versor, producto escalar R vector, me quedó un I. Sí, acá hay una pregunta. No entiendo por qué multiplicabas el I-versor por X y Z. Bien. Lo que yo estaba haciendo es I-versor, producto escalar R, ¿sí? I-versor lo escribo como 0, 1, 0, y R vector es directamente X y Z, ¿sí? R vector, recuerden, siempre lo puedo escribir como R en R versor, y también lo puedo escribir como X y Z, ¿sí? En uno de los posts, yo hice, en uno de las respuestas a los posteos en el foro, hice una aclaración con bastante detalle de por qué esto es así, ¿sí? Creo que no la tengo a mano ahora, si quieren se las muestro después, ¿sí? O búsquenla en el foro que les va a aclarar por qué uno escribe esto. Esto es muy importante, es básico, pero sumamente importante. ¿Se entendió? Entonces, justamente, al ser I versor, producto escalar, R vector, lo que me queda es I, que es este I que aparece acá. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, pero les recomiendo que miren ese post, porque la explicación ahí está más detallada y van a entender bien esto, que es sumamente básico para cualquier cosa, no para física 3 solamente. Bien. Entonces, lo que hice fue reemplazar en el desarrollo multipolar del potencial la carga por su expresión, el momento dipolar por su expresión, hice este producto escalar y obtuve esta expresión. Y ahora voy a calcular el campo eléctrico, ¿sí? Que es menos el gradiente del potencial. Recordemos entonces el campo eléctrico es menos la derivada del potencial respecto de X en X versor, más, el menos va afuera, ¿no? La derivada del potencial respecto de Y en Y versor, más la derivada del potencial respecto de Z en Z versor. Fíjense que el potencial depende de las tres variables. ¿Por qué? Porque recuerden entonces que módulo de R no es otra cosa que X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 1/2, ¿sí? Eso es algo también muy importante que siempre tienen que recordar, ¿sí? Entonces, si uno mira esta expresión a la luz de esta expresión, queda claro que el campo eléctrico va a tener componente X, componente Y y componente Z, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer esta derivada, que no es sencilla, ¿sí? Vamos a derivar con respecto a cada coordenada por separado. Entonces, tenemos, bueno, la derivada de la constante me da 0, acá hay un menos que se va con el menos del potencial, y esto es KQ sobre R, que, como les dije, no es otra cosa que 1 sobre X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 1/2. Si yo derivo esta expresión respecto de X, me sale un menos 1/2, que por eso hay este menos de acá, ¿sí? Porque el menos de acá se me canceló con el menos de esta derivada, ¿sí? Ese menos con este menos se hicieron un más. Pero cuando hago ahora la derivada, ¿sí? Me sale un menos de esta derivada. Entonces me sale menos 1/2 por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 3/2 multiplicado por 2X. Por eso no aparece el 2, ¿sí? El 1/2, acá había un 1/2, y había un 2X multiplicando, que se fueron ambos dos, ¿sí? Y acá me quedó K por Q por X, ¿sí? Porque estoy derivando respecto de X. Luego voy a tener derivadas similares en Y y en Z. Bien.
Y ahora tengo que hacer esta derivada, ¿sí? Nuevamente, recordamos que módulo de r al cubo, ahora si es al cubo, va a ser x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. El módulo es a la 1 medio. A la 1 medio al cubo es a la 3 medios, ¿sí? Entonces, cuando yo haga la derivada, el numerador no depende de la coordenada x, ¿sí? Entonces, es una constante, que la pongo acá. Cuando hago la derivada voy a tener un 3 medios, ¿sí? Que va a bajar, que se va, voy a tener un 3 medios por x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios menos 1, que me va a dar este menos 5 medios, y después hay que multiplicar otra vez por 2x, ¿sí? Pero recuerden que había una y también, por eso acá aparece una y, que ya estaba, por una x, ¿sí? Entonces, bien, el 3, que estaba acá, se multiplicó con el 3 medios, que bajó de la derivada, y me dio un 9, la raíz se mantiene, el 2 se mantiene, y el 1 medio del 3 medios se fue cuando derivé 2x, ¿sí? Bien, si tienen alguna duda, después háganlo en sus casas más tranquilos. A veces pueden ser engorrosas estas derivadas, pero bueno, hay que acostumbrarse a empezar a derivar cosas un poquito pesadas. ¿Alguna duda hasta acá? Uy, bueno, hice algo que no tenía que hacer. Disculpen. Vamos de nuevo. A ver por dónde andábamos. Bien. Estábamos acá, no. Estábamos acá, ¿verdad? Bien. Entonces ahora vamos a derivar respecto de y. Recordamos otra vez la expresión del potencial, ahora le escribí, en vez de escribir r, módulo de r, puse x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado un medio, y lo mismo con 3 medios. Y ahora voy a calcular e sub i, ¿sí? Esta derivada es muy parecida, la derivada del primer término es bastante similar al caso de x, ¿sí? Me sale un menos un medio por x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 3 medios, multiplicado con un 2i, ahora porque estoy derivando respecto de i, y me queda acá por q, por esta i que salió, y el 1 medio se canceló con el 2i. Y luego tenemos derivar este término, que ahora, fíjense que va a ser la derivada de un cociente, ¿sí? O sea que va a ser un poquito más complicado. Vamos a hacer entonces la derivada de este término. Fíjense que yo, para simplificarme un poco las cuentas, saqué esto que es constante, todo esto, lo saqué para afuera, y acá entonces tengo 3, raíz de 3 sobre 2, k por q por d, y eso va a ir multiplicado por la derivada del cociente, ¿sí? Y la derivada del cociente, fíjense que lo que tengo acá, ¿sí? Esto es toda una constante, o sea que ahora ya no me importa más, porque ya lo tengo, lo saqué para afuera, ¿ok? Y lo que tengo entonces es directamente i dividido x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Entonces la derivada de i respecto de i es 1 por el denominador sin derivar, que me da este x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, menos el numerador sin derivar, que es i, por la derivada del denominador, que es 3 medios, x al cuadrado más y cuadrado por z más z cuadrado a la 3 medios menos 1 me da 1 medio, por 2i, porque estoy derivando respecto de i, dividido el numerador al cuadrado, el denominador, perdón, al cuadrado, que es x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cubo. Porque acá tenía 3 medios al cubo, me quedó al cubo. Bien. Entonces, vamos a ordenar todo esto, ¿y cómo lo vamos a ordenar? Fíjense, acá había acá hay un 3 medios dividido al cubo, o sea que me queda un 1 sobre 3 medios, y acá tengo un i, el 2
se me va con el 2, ¿sí? Entonces me queda un menos 3i por i cuadrado, dividido, tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cubo menos un medio, ¿sí? Entonces esto me queda x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a las 5 medios, ¿sí? Con la constante que saqué al principio. ¿Alguna duda con esto? Que, bueno, esta sí se pone un poquito más complicada. No, ninguno. Bueno, bien. Bueno, y finalmente E sub z se deriva de una manera muy parecida a el caso de X, ¿sí? Porque el potencial, digamos, el segundo término del potencial, en el numerador depende de Y, ni de Z ni de X, ¿sí? Entonces, esta parte otra vez este menos se va con el menos de la derivada, ¿sí? Con este menos, pero cuando uno deriva acá, le sale un menos, un medio, por x al cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado a la 3 medios, por un 2z, el 1 medio se va con el 2z, y me queda esta expresión, y la derivada de esta segunda parte es directamente, esto queda totalmente constante, y tenemos un menos 3 medios, que hace que este 3 se convierta en un 9, por x cuadrado más y cuadrado a las 5 medios, por 2z, ¿sí? Entonces acá aparece y multiplicado con z. Este 2 es este 2, ¿sí? Y el 1 medio se canceló con el 2z. Bien. Y ahora, después de hacer todo este choclo, voy a tratar de escribir esto de una manera más compacta, ¿sí? Porque fíjense que yo escribí las componentes del campo, y ahora quiero escribir el campo en una expresión general. Fíjense que el primer término del campo es común a todos, salvo que en E sub z tengo un z, en E sub i tengo una i, y en E sub x tengo una x. En E sub x tengo el mismo término, en E sub x tengo el mismo término, pero con una x acá, ¿sí? O sea que lo que me queda es que E es una expresión, ¿sí? Que es igual para todos, pero en x vale x, en y vale y, y en z vale z, ¿sí? ¿Y qué era x y z de manera general? ¿Cómo lo puedo escribir? Como R vector, exactamente. Muy bien. Entonces, volvamos a nuestra cuenta. E, de manera general, lo voy a escribir como K por Q por R vector sobre módulo de R al cubo, ¿sí? Que no es otra cosa que x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, ¿correcto? Y ahora me falta la parte que agregaba todo esto, ¿sí? Que es la parte que es diferente en E sub i, ¿sí? El K por Q, claro, se puede sacar como factor común, ¿sí? Son constantes. K es 1 sobre 4pi epsilon 0 y Q es la carga, ¿sí? Entonces, pero esto también lo puedo escribir de manera más compacta, ¿verdad? Porque esto no es otra cosa que módulo de R al cubo, y esto no es otra cosa que módulo de R a la quinta, ¿sí? Entonces, finalmente, lo que obtengo es la constante, o sea, 3 raíz de 3k q de inversor, porque acá tengo que poner, ¿sí? 2 sobre módulo de R al cubo, y esta parte perdón, acá hay algo que les dije mal. Y fíjense que este término, que está acá, ¿sí?
es similar a este término que está acá, y para X tenían lo mismo, pero en vez de que hubiera un IZ acá, había un IX, ¿sí? Pero los tres términos son iguales. Es la misma constante que sacamos acá, dividido x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Entonces, lo puedo, o sea, fíjense que lo que tengo es, en x tengo ix, en y tengo y cuadrado, y en z tengo y z, ¿sí? Entonces, una manera de escribir esto es escribirlo, eso en realidad va sumado, ¿sí? Cada componente me da uno de estos. Entonces, la manera de escribir esto es como, fíjense que esto es lo mismo que escribir y por x más y más z. Que esto es lo mismo que y producto escalar R vector, perdón. ¿Quedó claro esto o hice como mucha ensalada? Sí, sí, creo que sí. Bueno, genial, buenísimo. Si no me vuelven a preguntar. Entonces, finalmente, lo que obtengo acá ¿Y no es debería y. estar escrito como vector, en ese caso? Sí. O versor, no sé. No, perdón. Acá yo hice una, disculpen, yo confundí. Voy a retomar, porque yo les puse un producto escalar, me dice Matete yo. Y no es un producto escalar, es un vector, perdón. Vamos a retomar. Tengo E sub I, tengo esta expresión. Sí, es un vector, era como escribí al principio. Disculpen. Tenemos, es un vector, ¿sí? E sub X me da toda esa constante dividido el módulo de la quinta por I por X. En Y tengo Y cuadrado, ¿sí? Y en Z tengo Y por Z, ¿sí? Esto es lo mismo que Y por X y Z, ¿sí? Donde esto es un vector, y esto ya es una variable. Entonces esto es lo mismo que Y multiplicado comúnmente por R vector, ¿sí? ¿Queda claro esto? El producto escalar me lo inventé yo. Sí, gracias. Sí. ¿Alguien me dijo algo? Claro, eso. Saco el I afuera, me queda el I por el vector. Exactamente. Muy bien. Bien. Entonces, finalmente me queda, bueno, toda esta constante que había, el 1 sobre módulo de R a la quinta, I por R vector, como expliqué recién. ¿Sí? Sí, tal vez, a veces cuando hago estas cuentas son muy largas, y capaz que alguno se perdió, les recomiendo que vuelvan a hacerlas en sus casas, y si tienen dudas, no duden en preguntar, en clase, en los foros, en la clase de consulta, mandando mail, como ustedes prefieran, ¿sí? No se queden con dudas. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir el momento dipolar desplazando el origen de coordenadas, justamente para aprender a hacerlo, porque ese primer origen de coordenadas fue como muy fácil, ¿sí? Entonces vamos a llamar esto O', y vamos a poner... ¿Te hago una consulta antes de Sí, arrancar con dale. otro tema? Vos acá hiciste el desarrollo multipolar en todo el espacio, y porque lo hiciste en todo el espacio, de ahí podés determinar el campo, ¿no? Uh-huh. Sí. Si yo me llevo mejor con las derivadas que los integrales, siempre que plantee cualquier ejercicio que quiera obtener el campo, el desarrollo multipolar, de ahí siempre puedo obtener el campo, porque el desarrollo sería en todo el desarrollo multipolar sería en todo el espacio, ¿o no? Sí, siempre que lo haga, a veces, sí, siempre que vos estés calculando, a veces, sí, si vos tenés BDR, el desarrollo multipolar, lo podés hacer. Ahora, ojo, porque capaz que a veces vos lo quisiste particularizar, y ahí no lo podés hacer. Pero escribiéndolo Claro, así, de manera general, lo podés hacer, no hay ningún problema. Ojo y el que esto solo desarrollo vale... multipolar, si a vos el desarrollo multipolar siempre es en todo el espacio, o a veces lo puedes particularizar. No, la expresión general es en todo el espacio. Yo siempre lo escribo, la expresión que mostré al principio, ¿no? Que era BDR es una constante. Sí, la constante más K por Q. Por módulo de R, más P escalar R, por la constante, sobre módulo de R al cubo. Esto está escrito en forma general, ¿sí? Si vos partís de esta expresión, podés derivar tranquilamente y obtener el campo. Ojo, que es el campo lejos de la configuración de cargas, ¿sí? Ah, claro. Cuidado con eso. Yo después les voy a mostrar
cómo hice en matemática las líneas de campo, ¿sí? Y en la guía de matemática, que la semana que viene, probablemente el lunes, ya se las voy a mandar, les voy a mandar una guía con una ayuda para que puedan resolverla, van a aprender a dibujar las líneas de campo, pero cuando dibujen las líneas de campo no van a usar el desarrollo multipolar, ¿sí? Van a usar el campo, porque ese Sí, es el campo está. en todo el espacio. El desarrollo multipolar solo vale cuando estoy muy alejada de la configuración de cargas, ¿sí? Eso es importante. Claro, el campo que acabamos de obtener es lejos de la configuración de cargas, no es el campo que veníamos calculando antes. Claro, sí. Ojo con no confiarse, sea listo, hago el desarrollo multipolar y calculo el campo. No, eso no está bien en todo el espacio, solo lejos de la configuración de cargas. ¿Mm? Bien. Muy bien. Bien, entonces vamos a calcular entonces el momento dipolar desde otro origen de coordenadas. Vamos a situar el origen de coordenadas acá. Y entonces P desde este punto que llamamos O', ¿sí? Ahora voy a escribir la contribución de Q, de esta Q positiva, que es menos D sobre 2 en X versor y menos A en Y versor, ¿sí? Luego escribo esta contribución, que va como D sobre 2 en X versor, menos A en Y versor, y la contribución de las menos 3Q es 0, ¿sí? Porque la posición de la carguita menos 3Q en este origen de coordenadas es el 0, 0, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Bien, entonces obtengo esto, fíjense que esta se me vuelve a cancelar con esta, y ahí obtengo directamente menos 2QA en Y versor, y fíjense que lo que habíamos obtenido antes era esta expresión que ven acá, ¿sí? Como la carga total no es 0, el momento dipolar depende del origen de coordenadas desde el cual estoy calculando el momento dipolar, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Bien, y entonces, como les decía, ahora lo que vamos a ver son las líneas de campo cerca de la configuración de cargas, que esto es a la izquierda, ¿sí? Y lejos de la configuración de cargas, que es a la derecha. En verde puse las carguitas positivas y en rojo la carguita negativa, ¿sí? Fíjense que uno a veces dice, ¿y cómo son las líneas de campo? Bueno, las líneas de campo siempre, cuando uno tiene una carga, cuando uno tiene cualquier carga, van a ser radiales de esa carga, ¿sí? Siempre salen radiales de esa carga. Si la carga es positiva, las líneas de campo nacen en la carga. Y si la carga es negativa, como esto, las líneas de campo mueren en la carga, ¿sí? Fíjense, las líneas de campo nacen en las carguitas positivas y mueren en las cargas negativas. Y en el medio hacen lo que pueden, ¿sí? Porque hacen lo que pueden siempre y cuando todo tiene que ser continuo y las líneas de campo nunca se cruzan, ¿sí? Siguiendo esas dos premisas, uno puede tener una intuición de cómo van a ser las líneas de campo. Susana, una consulta que no me quedó claro el tema de verlo lejos o cerca. Cuando Sí. a la izquierda que lo estamos viendo de cerca sería como si yo le hiciera un zoom al de la derecha que lo estoy viendo de lejos. Exacto. O el campo es completamente diferente, ¿no? Le hice un zoom nada más de cerca. Le hice un zoom, exactamente, exactamente. Acá, sí, en esta, estás haciendo un zoom a esto. ¿Sí? Fíjate que esto que acá parece como una flechita así, bueno, en realidad es un poquito más complicado cuando le haces el zoom. Sí, sí, entiendo. Gracias. Después, si les gusta eso, se van a divertir muchísimo con la guía, haciendo, ploteando estas cosas. La idea es que ustedes puedan hacer estos gráficos, ¿sí? Esa es la idea. Bien. Lo único que les aviso que en el matemática no les va a dibujar las cargas, ¿sí? Las cargas las dibujé yo arriba. Eso les aviso para que no esperen que aparezcan las cargas. Bien. Bien. Entonces vamos a ir a la segunda configuración de cargas que nos plantea el problema. En este cargo la carga total es 0, con lo cual el momento dipolar va a ser independiente.
del origen de coordenadas. Vamos a tomar este origen de coordenadas porque nos facilita hacer las cuentas. Bueno, ahí tenemos básicamente que, nuevamente, veo la contribución de esta carga, que es Q por menos D sobre 2 en X versor, la contribución de esta carga, que es Q por D sobre 2 en X versor, y la contribución de esta carga, que es menos 2Q por A, que se acuerdan era raíz de 3 sobre 2 en Y versor. Y entonces obtengo, o sea, nuevamente, este término se me va con este, y obtengo menos raíz de 3, el 2 se va con el 2, Q por D en Y versor. Y el potencial, digamos, el término de la carga es 0, o sea que directamente me queda menos raíz de 3D, Q por I versor, producto escalar con R versor, ¿sí? Que ahora me parece ya queda más claro que directamente va a ser Q por I. Bien, y ahora nos toca nuevamente hacer la derivada del potencial para calcular el campo, ¿sí? Pero ya estamos más cancheros, así que supongo que nos va a ser más fácil. Pero lo voy a repetir por las dudas, por si no quedó claro para algunos, ¿sí? Tengo solamente este término, ¿sí? Para derivar, porque esto es una constante, o sea que la derivada es 0. Y fíjense que este término para X y para Z solamente hay una dependencia en el denominador, mientras que para Y tenemos que hacer la derivada del cociente. Entonces la derivada en X va a ser directamente esta constante. Esta constante la sacamos para afuera, toda la constante, perdón, porque Y también es constante cuando derivo respecto de X, y directamente tengo un menos 5 medios, perdón, menos 3 medios por X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a las 5 medios multiplicado por un 2X, el 2 se va a ir con el medios, y acá se agrega un 3 que sale del 3 medios. Nuevamente lo de los signos es lo mismo, este menos se va con este menos, y este menos es el menos de la derivada. E sub I otra vez va a ser un poquito más complicado, porque lo que tengo que hacer es derivar un cociente, ¿sí? Acuérdense que esto no me va a importar, porque es una constante, entonces lo saqué para afuera, ¿sí? Y entonces, no me quedó nada prolijo esto. Ahí está. Esto lo tengo que sacar, y tengo la derivada del numerador, que es I, es 1, por el denominador sin derivar, que es X al cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado a 3 medios, menos el numerador sin derivar, o sea, I, por la derivada del denominador, que es 3 medios, por X al cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado a la 1 medio, multiplicada por 2I, sobre, y todo dividido el denominador al cuadrado, ¿sí? Fíjense que después este 2 se me va a ir con este 2, y finalmente voy a obtener, de este término tengo un 3 medios, el primer término tengo un 3 medios que se me tiene que cancelar con el cubo, o sea que me queda 1 sobre X al cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado a la 3 medios, menos, fíjense que acá tengo un 3 y, por otro Y cuadrado, sobre, y acá tenía X al cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado al cubo, pero acá arriba tengo X al cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado a un medio, o sea que finalmente acá tengo un 5 medios. Bien, paso un poquito más rápido esto porque lo expliqué ya con detenimiento en el otro caso. Y E sub z, nuevamente, la derivada es nuevamente igual que en el caso de X, o sea, tengo un menos 3 medios por X al cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado a la menos 5 medios multiplicado por un 2i, ¿sí? Y cuando quiero, bueno, y nuevamente, cuando voy a escribir ahora el campo de manera general, ¿sí? Voy a tener un primer término que va con 5 medios, ¿sí? Donde la componente X es Y por X, la componente Y es Y cuadrado, y la componente Z es Y por Z. Esto, recordemos que era Y por R, ¿sí? O sea que va a tener un término que va a ir como 3i por r sobre módulo de r a la quinta. ¿Están de acuerdo con esto? Y después voy a tener otro término que va a ir como 1 sobre
módulo de R al cubo en inversor, porque este término solo me aparece en la componente I. ¿Ok? Sí. No estuvo muy convencido ese sí. ¿Querés que lo vuelva a explicar? No, creo que las voy Ok. siguiendo las cuentas. Son cosas que hay que ver después para mí. Bueno. Bien. Entonces, finalmente la expresión me queda, como les decía antes, es esa parte que aparecía en los tres, que va a ir como I por R vector sobre módulo de R a la quinta, y la otra parte que solo venía de la derivada respecto en I, que va a ir como I versor sobre módulo de R al cubo. Y veamos lo lindo que eran las líneas de campo, ¿sí? Fíjense que las líneas de campo son bastante, si uno mira a la derecha, la izquierda, disculpen, que es el zoom, digamos, cercano, encuentra que son bastante parecidas. Pero si uno se va lejos, hay una diferencia entre ambas, ¿sí? Y les voy a mostrar las dos juntas, porque me parece interesante, ¿sí? Fíjense que hay una diferencia, ¿sí? Porque acá tenemos a la derecha, tenemos la menos 2Q, es el caso donde tenemos menos 2Q, y a la izquierda es el caso que tenemos menos 3Q. ¿Sí? Y fíjense que acá lo que tenemos es el campo de un dipolo, ¿sí? Porque recuerden que esta carga era menos 2Q, pero esta era Q, pero estas dos eran Q y Q. ¿Sí? O sea que lejos se ve, como se tendría que ver, como el campo de un dipolo. ¿Sí? Cuando está lejos ve acá el campo como de un dipolo, mientras que acá no pasa eso, acá las líneas se curvan, ¿sí? Porque no es un dipolo, ¿sí? Acá hay carga neta. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Bueno, después, como les decía, van a poder graficarlo ustedes con matemáticas, jugar un poquito y capaz que lo vayan a entender más. Va a ser muy útil cuando lo grafiquen con matemáticas, van a tener que escribir el campo, no el desarrollo multipolar, sino el campo. Y eso les va a ayudar a entender bien las componentes del campo, cuando lo escriban en matemáticas. Sí, Susana, me quedé una duda de las cuentas que hiciste. Si podrías dale. una más, otra más para la izquierda. Ahí, de abajo hacia arriba, en la tercera línea, o sea que ahí que te quedó, sacale una más. ¿Esta? No, esta. No, de abajo hacia arriba la segunda línea sería. Esta. Esa, sí. En Sí, el segundo, bien. lo que dice ahí, 3 medios, x cuadrado más y cuadrado, z, Sí. a lo medio. Abajo lo pasaste como 3 y cuadrado. Vos ahí lo que hiciste fue, claro, El porque i x cuadrado cuadrado. más z cuadrado a lo medio es 1. No, a ver. Ya Acá, lo sacaste como factor común. el i cuadrado salió de acá, ¿sí? Sí. Y acá, 5 medios, me aparece porque tengo acá tengo acá el cubo, que lo puedes pensar como 6 medios, y acá Claro, tenés sí. un medio. Sí, Entonces, yo 6 entendí. medios menos un medio, me queda el 5 medios. Perfecto. ¿Está? Perdón por Bueno. volver tan atrás. No, para nada, está muy bien. Seguramente que hay un otro compañero que se quedó con la misma duda, así que está muy bien que interrumpan, va a hacer que ustedes aprendan más, que de eso se trata esto. Bien. Entonces, bueno, pasemos a la última configuración de cargas puntuales que vamos a ver hoy, que es esta que ven acá, ¿sí? Donde la carga total es 0, o sea que el momento dipolar es nuevamente independiente del origen de coordenadas. El cálculo es bastante sencillo, obviamente ni lo aclaré acá, pero me estoy parando en el mismo origen de coordenadas con el cual empecé en la primera parte, o sea acá el origen de coordenadas está en la carga menos 2Q, quiere decir que cuando escribo P voy a tener la contribución de la carguita Q, que va a ir como Q por menos D sobre 2 en X versor, y la contribución de esta carguita Q, que va a ir como Q por D sobre 2 en X versor. La menos 2Q no contribuye porque en realidad lo que estaría faltando es menos 2Q por un 0, 0, ¿sí? Lo cual da 0. Y este término se
cancela con este término, y por lo tanto el momento dipolar también es 0 acá, ¿sí? Entonces, la pregunta es, sas, sonamos, ¿no? Y ahora, ¿cómo diablos escribo el momento, el desarrollo multipolar del potencial? ¿Sí? Bueno, es lo que les dije al principio, ¿sí? Esto no lo vamos a escribir en física 3, ¿sí? Sabemos que no va a ser nulo el potencial, va a tener una dependencia que no va a ser 1 sobre R, porque la carga total es 0, no va a ser 1 sobre R cuadrado, porque el momento dipolar es 0, ¿y qué dependencia tendrá? ¿Sí? Bueno, yo creo que se los spoileé en la primera parte de la clase, así que no vamos a hacer mucho misterio, va a ir como K sobre R al cubo, donde les digo, este K va a ser el resultado de multiplicar un tensor por 2 vectores, ¿sí? Pero eso lo van a estudiar en Física Teórica 1 y se van a divertir mucho con eso en Física Teórica 1. Por acá, por ahora, solo vamos a calcular carga y momento dipolar, ¿sí? Cuando tengan algo así, bueno, van a saber que esto va a ir como K por R al cubo, y obviamente no les vamos a pedir que calculen un potencial, un desarrollo multipolar del potencial para un caso como estos en un parcial, no se preocupen por eso. Bien, y finalmente las líneas de campo, ¿sí? de esta última configuración, a la izquierda justamente tienen un zoom de lo que es la derecha, y cuando hablamos de que esto no tiene momento dipolar, sino cuadrupolar, estamos hablando de qué lejos se ve con esta pinta, ¿sí? Van a escuchar muchas veces cuando vayan a alguna charla de, esto tiene pinta de cuadrupolo, ¿sí? Este es el campo de un cuadrupolo. Bueno, ¿qué quiere decir un cuadrupolo? El campo de un cuadrupolo, algo cuya carga total es 0 y cuyo momento dipolar es 0, y tiene ese campo son como, ¿no? 4 orejitas, si quieren pensarlo así. ¿Sí? Eso es lo que uno se refiere cuando habla del campo de un cuadrupolo. Y acá, si quieren, fíjense, cerca también podemos de alguna manera ver las orejitas, pero se ven mejor cuando yo me alejo, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Buenísimo. Bien, entonces acá terminamos con el cálculo, con el ejercicio 15 y el cálculo de momento dipolar y carga para el caso de cargos puntuales, y vamos a pasar ahora a lo que solemos ejercitar más, que es calcular carga y momento dipolar para una configuración continua de cargas, ¿sí? Y les estoy poniendo la misma configuración del ejercicio que les propuse para entregar, ¿sí? Es el ejercicio. Este es el ejercicio, en realidad fue el ejercicio que tomamos como recuperatorio del primer parcial del cuatrimestre pasado, y lo que les pedí para entregar es el ítem A y B y C, y había un ítem D, que es el que vamos a hacer ahora, justamente. Bien, entonces vamos a calcular el momento dipolar de esta configuración de carga, ¿sí? Tienen 2 hilos, son 2 distribuciones lineales de carga, uno con lambda y otro con menos lambda. El largo es 2A y están separadas, ¿sí? Estas 2 configuraciones de carga, una distancia 2A. Los ejes los vamos a poner de esta manera. Acuérdense que los ejes siempre tienen que ser terna derecha, o sea que si yo puse X y Z de esta manera, Y tiene que ir para adentro, ¿sí? Si ustedes usan la mano derecha y con los dedos hacen girar X sobre Y, el dedo pulgar les tiene que dar Z, ¿sí? Esa es la manera correcta de plantear ejes de coordenadas. En general, muchas veces yo elijo otras ternas, elijo esto, X por Y y Z, ¿sí? En este caso decidí hacer otra elección. Está bueno que uno se acostumbre a saber cambiar un poco los ejes y cómo funciona eso. Bien, entonces vamos a calcular la carga total primero y luego el momento dipolar, ¿sí? La carga total creo que es bastante sencilla, es simplemente la integral entre menos A y A para este lambda, de lambda diferencial X, y la integral entre menos A y A en X, de menos A lambda diferencial X, y eso se ve fácilmente que es 0. Y el momento dipolar, bueno, ese es más complicado, ¿sí? Esto va a ser lambda por R' de L', ¿sí? Esto lo escribí de una manera general, ¿sí?
esto lo escribí acá de una manera súper general, ¿sí? Ahora tenemos 2 lambdas, ¿sí? Vamos a aplicar esto a tener 2 lambdas. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Voy a empezar por la de arriba. Lambda. Y ahora, ¿cómo escribo R'? ¿Sí? Ese es el gran misterio. Fíjense. R' es, en X justamente voy a tener que integrar, ¿sí? Entonces, X lo dejo como variable. En Y es 0. Lambda está ubicado en el plano Y igual 0. Y en Z está en Z igual A. ¿Sí? Entonces, R' es X 0A y la integración es en diferencial X. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Y luego hago la integral de esta parte, ¿sí? Entonces esto va a ser menos lambda. El R' en X es lo mismo, ¿sí? Va a ser la variable de integración que va a ser entre menos A y A. En Y es 0 y en Z es menos A, porque está ubicado en Z igual menos A. Bien. Pero lo que suele ser confuso acá es que como uno está haciendo un integral y acá tiene un vector, muchas veces ustedes se suelen confundir y mandar macanas en los parciales. Les digo para que tengan cuidado. Entonces, cuidado acá, ¿sí? Yo capaz que lo hice un poco rápido, pero lo vamos a ir describiendo lentamente para que lo entiendan, ¿sí? Integré coordenada a coordenada. Entonces acá, la integral en X me da X al cuadrado sobre 2 entre A y menos A. Esto es 0 directamente. Y la integral acá, yo tengo A, que es constante de diferencial X, y esto me va a dar X entre A y menos A, o sea que me va a quedar directamente 2A. ¿Sí? O sea que acá me queda 2A al cuadrado. ¿Sí? Y de este lado tengo un menos, y me queda exactamente lo mismo, con la diferencia de que acá había un menos 2A, y acá había un 2A cuadrado, y acá aparece un menos 2A cuadrado. Bien, fíjense que este término es X al cuadrado, ¿sí? Evaluado entre A y menos A. Pero fíjense que esto es 0, ¿sí? Porque esto es A, esto evaluado entre A y menos A es A al cuadrado sobre 2 menos A al cuadrado, que es A cuadrado sobre 2. Con lo cual, este se va, y de la misma manera se va este, ¿sí? Y entonces me queda lambda por 2A cuadrado menos lambda por menos 2A cuadrado, ¿sí? Este menos con este menos se me hace más, y finalmente lo que obtengo, recordemos que estos dos se anulan, y lo que obtengo es 4 lambda por A cuadrado en Z versor, ¿sí? Una manera de darse cuenta si lo que obtuve es razonable, ¿sí? Porque esto me dio que un momento, acá tengo carga total encerrada igual a 0, y me dio un momento dipolar en Z, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es una distribución, 2 distribuciones de cargas, que yo puedo pensar como una carguita positiva acá, otra acá, una al lado del otro, ¿sí? Y por otro lado, puedo pensar que acá tengo una carguita negativa acá, una al lado de la otra, de la misma manera. De manera que lo que estoy teniendo son varios... Ay, disculpen, no me di cuenta que está... A ver. Sí, arriba. Esperen un segundo que ahí lo corrijo ya mismo. Ahí vamos de nuevo. Las carguitas negativas están acá. Perdón, sí, las carguitas negativas están acá, una al lado de la otra. Y entonces esto, fíjense, es como tener dipolitos en este sentido. ¿Sí? Nacen, ¿sí? Dipolitos en la dirección de Z. ¿Sí? Lo que tengo son muchos dipolitos en la dirección de Z, con lo cual que el momento dipolar me esté dando, ¿sí? En la dirección de Z, está bien. Lo que no me convence Pregunta. es... Sí, el signo. Si sale el positivo, eso, el signo. El signo, sí. Hay algo en el signo que está mal, pero no lo veo en este momento. Sí, porque el signo debería ser al revés. Debería ser en más Z versor.
Susana, una pregunta. Sí, ¿Z versor, de dónde lo sacaste? Z versor fue porque, bien, acá, fíjate, vos tenías lambda, fíjate, vos acá tenías lambda por 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, entonces me quedó 0, 0, y acá me queda un 4, acá este 2 está mal, ¿sí? Me quedó un 4a², ¿sí? Entonces esto es lo mismo que sacar, ¿sí? El 4a² lambda y poner Z versor. Perfecto. Gracias. Bien, y a ver, miro el chat que veo que hay... Bueno, ahora no se me ocurre por qué me dio el signo opuesto. Lo pienso para la clase que viene y lo charlamos bien, ¿sí? Porque esta cuenta estoy segura que está bien hecha. Capaz que el dipolo se define de otra manera, pero no quiero decir nada que después me arrepienta. Así que, digo, lo que podemos sacar, digamos, lo que sabemos que este dipolo tiene dirección Z, ¿sí? Más allá si es positivo o negativo. Si la cuenta me hubiera dado en X, y yo veo que tengo algo así, quiere decir que hay algo que está mal, ¿sí? Ok. Bien, y lo que les iba a proponer como ejercicio para hacer en casa, es un ejercicio que también tomamos en el primer parcial, el cuatrimestre pasado, que es una superficie formada por 2 placas semicirculares, una tiene radio A y la otra radio B, donde B es mayor que A, y están cargadas con densidad superficial sigma y menos sigma, como se ve en la figura, y la idea es que calculen la carga y el momento dipolar. Si tienen ganas de hacerlo esto después durante las consultas y consultarlo no hay problema, o bueno, la idea es que esto les puede servir para practicar calcular el momento dipolar, que no hay tantos ejercicios en la guía. Hay un par de ejercicios en la guía, pero bueno, es otro más para que vuelvan a practicar hacer esto. Bien. Y ahora vamos a pasar a otro tema, está relacionado, pero es distinto, así que si tienen alguna duda con respecto a lo que conté antes, es el momento de plantearla antes que pase a otro tema. Bien. Esto es una parte del ejercicio 16, donde ustedes tenían el campo de un hilo de largo E, carga de densidad lineal uniforme lambda, ¿sí? Que esto ya lo habían calculado en otro ejercicio. Y lo que se pide es calcular la expresión del campo lejos de la configuración de cargas. Acá vale una aclaración. El desarrollo multipolar del potencial es una manera de calcular el potencial lejos de la configuración de cargas, pero cuando yo les pido, cuando un ejercicio se pide calcular lejos de la configuración de cargas, lo que se pide es que uno tome la expresión general del campo, como es esta, y haga aproximaciones, ¿sí? ¿Y qué aproximaciones puede, o sea, qué quiere decir lejos de la configuración de carga? Bueno, cuando R, ¿sí?, es mucho mayor que las longitudes típicas del problema, ¿sí? O sea, este problema es el problema del hilo, ¿sí?, de largo L. Entonces yo lo quiero calcular lejos del hilo, ¿sí? Y lejos del hilo quiere decir que R sea mucho mayor que L, ¿sí? Porque la longitud característica de este problema es L, ¿sí? El largo del hilo, no tengo otra cantidad característica. Entonces, lo que se me está pidiendo es que calcule, que haga la aproximación de este campo para distancias mucho mayores que L. Bien, entonces para hacer esto, primero voy a sacar factor común, me voy a olvidar por un momento, de las constantes las voy a dejar ahí, pero voy a sacar factor común R², ¿sí? De la raíz, saco el factor común R², perdón, el R² lo saco factor común y como tengo la raíz me sale un R, ¿sí? Entonces como tenía otro R acá aparece un R², acá este R se me convierte en un 1, y el L sobre 2 se me convierte en L sobre 2R todo al cuadrado, ¿sí? Entonces, la aproximación que voy a usar, la cantidad que es chiquita es esta, L sobre 2R.
¿sí? Si L es mucho menor que R, entonces L sobre 2 también va a ser mucho menor que R, ¿sí? Bien. Bien, para aproximar esta cantidad, que es el paso siguiente que voy a hacer, vamos a hacer un pequeño paréntesis matemático y vamos a recordar lo que es el desarrollo de Taylor. Bien, recordemos el desarrollo en serie de Taylor para una función f de x alrededor de un punto genérico x0, ¿sí? Esto es algo que habrán visto en análisis 1, ¿sí? F de x en puntos cercanos a x0 lo puedo escribir como f de este punto x0, más la derivada de f evaluado en x0 por x menos x0, más la derivada segunda evaluada en x0 sobre 2 por x menos x0 al cuadrado, más la derivada tercera sobre factorial de 3 por x menos x0 al cubo, más otros términos, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran desarrollar. Acá, en general, vamos a quedarnos con el término cuadrado o el término lineal, dependiendo cuál sea distinto de 0. Bueno, ahora vamos a considerar que x0 es 0, para facilitarnos un poco las cuentas, ¿sí? Y lo que obtenemos entonces es f de x igual a f de 0 más f' en 0 por x, más f segunda en 0 por x al cuadrada, más f tercera en 0 sobre 3 factorial por x al cubo. Bien, entonces nosotros lo que queremos desarrollar, recuerden, era esto, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? Entonces, yo a esto lo puedo interpretar como 1 sobre 1 más x al cuadrado a la 1/2, ¿sí? Porque yo lo que quiero desarrollar es alrededor de una cantidad que sea chiquita, ¿sí? Esta es mi cantidad chiquita, ¿sí? Esta es mi cantidad chiquita, yo voy a desarrollar esta expresión alrededor del 0 con un aportamiento x, donde x es algo chiquito, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Por qué no desarrollo en 1 más 1 sobre x al cuadrado? Si la variable que me importa es 1 sobre r en el problema. Estoy desarrollando, ¿no? En 1 sobre 1 más x al cuadrado. O sea, en realidad lo estoy haciendo para simplificar un poco las cuentas esto. Si lo tenés claro, lo podés hacer directamente respecto de esto. ¿Sí? No, lo que digo es que vos tenés, en tu caso tenés x al cuadrado, y cuando veo el coso es L sobre R, o sea que sería L sobre X, sería Sí. una constante sobre X, y acá tenés X al cuadrado. Vos decís, ¿por qué no pongo la x abajo? Bueno, porque también me complica eso más las cuentas. No, sí, pero mi pregunta el es si es punto lo mismo. Desarrollarlo... No es lo mismo, porque no es lo mismo. Porque la cantidad que es chiquita, el punto es que este desarrollo de Taylor vale cuando x es algo pequeño. R no es pequeño, L sobre 2R es lo pequeño. Ya entendí, entonces estoy desarrollando en un X pequeño. Porque L sobre... Exactamente. Ya entendí. Exacto, ¿sí? Bien, bueno, muy bien la pregunta que creo que permite aclarar. Bien, entonces, vamos a identificar acá f de x como 1 más x al cuadrado a la menos 1/2, y bueno, ya lo que he dicho antes, ¿no? Y x como L sobre 2R. Bien. Entonces ahora vamos a calcular las derivadas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Mi función era 1 más x al cuadrado a la menos 1/2, o sea que la derivada primera va a ser, hoy estamos a full con las derivadas, ¿no? Menos 1 más x al cuadrado a la menos 1/2, disculpen, esto va a ser menos 1/2 por 1 más x al cuadrado a la menos 3/2 por 2x, ¿sí? Entonces el 2 se va con el 2. Cuando evalúo esta cantidad en 0, me da 0. Y ahora hago la segunda derivada. La derivada segunda es la derivada de esta cantidad, ¿sí? Entonces tengo, uso la propiedad de la derivada de un producto, ¿sí? Entonces tengo, por un lado, la derivada de lo primero, que es menos 3/2
por 1 más x al cuadrado a la menos 5 medio por 2x, el 2 se va con el 2, y el menos se fue con este menos, todo eso multiplicado por el segundo término sin derivar, que es x, ¿sí? Menos la derivada del segundo término, que es 1 por 1 más, por el primer término sin derivar, que es 1 más x al cuadrado a la menos 3 medios. Bien. Susana, una Y pregunta. ¿Por qué sí. multiplicás por 2x? ¿Cómo? ¿Por qué multiplicás por 2x? Porque cuando derivo, acá adentro, la regla de la cadena, cuando derivo respecto de x, acá me sale un 2x, ¿verdad? Ah, ¿Ah? genial. Bien. Entonces, ahora lo que me falta es evaluar toda esta expresión en x igual a 0, ¿sí? Cuando evalúo en x igual a 0, esto se hace 0, y esto directamente se me hace menos 1, ¿sí? Que es esto que tengo acá. Bien. Entonces, a f de x, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado, lo puedo escribir aproximadamente, que igual, además, como 1, ¿sí? Que era f de x0, ¿sí? Recordemos, ¿sí? Que f de x es 1 más x al cuadrado a la menos 1 medio, f en 0 es 1, y de ahí sale este 1 que está acá, y luego menos f segunda en 0 es menos 1, sobre 2 por x al cuadrado, ¿sí? Entonces, sabemos que la f de x, que es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado, es aproximadamente 1 menos x al cuadrado. La expresión que yo tenía para mi campo, ¿sí? Ahora volvemos del paréntesis matemático y volvemos a la física. La expresión que yo tenía era 1 sobre 1 más L sobre 2R al cuadrado. Entonces esto va a ser 1 menos X, que era L sobre 2R, al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces va a ser L al cuadrado sobre 4 multiplicado por 2, va a ser 1 menos L al cuadrado sobre 8R al cuadrado. Y finalmente escribo, ¿sí? El campo total era KQ por R al cuadrado multiplicado por esta expresión. Era KQ por R al cuadrado multiplicado por esta expresión, que cuando la aproximamos es 1 menos L cuadrado sobre 8R cuadrado. Entonces esto me queda, finalmente, K por Q por R cuadrado por 1 menos L al cuadrado sobre 8R al cuadrado, todo en R versor. Y finalmente lo que obtuvimos es la expresión para el campo eléctrico lejos de la configuración de cargas. Y bueno, este tipo de aproximaciones, como mostré hoy, hay muchísimos ejercicios de la guía que requieren de hacer estas cuentas, ¿sí? A veces no es fácil, no es trivial. El lunes Gabriela va a dar el ejercicio 17, que también tiene este tipo de aproximaciones. No es algo fácil la primera vez, así que, bueno, nada, les recomiendo que lo estudien, se lo tomen con calma y consulten todas las dudas que quieran. Bien. Y les quería pedir, bueno, alguna duda general con esto, algún comentario que quieran hacer. Bueno, ahora les quería pedir a aquellos que no quieran quedarse a la parte de consultas, ya sea porque no tienen consultas o no quieran escuchar las consultas de los demás, sí, en unos minutos se pueden desconectar porque estamos probando distintas maneras de agrupar gente. Como ustedes no son muchos, hacer grupos muy chiquitos me parece que no funciona. Ahora si hacemos grupos muy grandes suponemos que tampoco va a funcionar. Entonces, bueno, cuando se desconecten vamos a ver un poquito, vamos a poder saber cuánta gente tenemos y cómo hacer la división en grupos. Bueno, nada más. Respecto a la clase, la terminamos acá. Bien. Bueno, nada. Seguimos.